¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a nuestro habitual programa Manos a la Biblia. Estamos retomando lo que se llama en la liturgia el tiempo durante el año. Un poco para ubicarnos. ¿Cómo se arma la liturgia? La liturgia está armada con tiempos que se llaman fuertes. ¿Qué es un tiempo fuerte? Por ejemplo, Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua. Estos son tiempos fuertes, tiempos en los cuales la liturgia nos trae evangelios mucho más significativos, más de preparación, de conversión a las grandes fiestas, ¿no? Pero después, cuando pasan estas fiestas, hay un tiempo que se llama tiempo durante el año, en donde el sacerdote usa los ornamentos verdes. Te habrá visto que el sacerdote va cambiando los colores del ornamento, ¿no? Por ejemplo, Adviento y Cuaresma, ornamento morado. Navidad, Pascua, blanco. Pentecostés, rojo. Y el tiempo durante el año es el color verde. Quiere decir que caminamos en la esperanza, ¿no? Bueno, en el tiempo durante el año, en la liturgia nos trae la lectura de un evangelio que a lo largo de los domingos se va leyendo por partes. Entonces hay tres ciclos, ¿no? El ciclo A, el ciclo B, el ciclo C, que se llama ciclo dominical. Entonces, ¿qué implica este triple ciclo? Que en el ciclo A se lee el evangelio de San Mateo. En el ciclo B, que es el ciclo en el que estamos, se lee el Evangelio de San Marcos, y en el ciclo C, el Evangelio de San Lucas. Ahora estamos este año en el ciclo B, que es el Evangelio de San Marcos. Entonces, después de haber pasado los tiempos fuertes de la liturgia, comenzamos con el tiempo ordinario, retomando la lectura del Evangelio de San Marcos, que habíamos empezado allá cuando terminó Navidad. Entre Navidad y Cuaresma hay algunos domingos en los cuales fuimos leyendo el Evangelio de San Marcos en sus primeros capítulos. Y ahora que retomamos el tiempo durante el año, retomamos la lectura ordenada del Evangelio de San Marcos. Quiere decir que el que va a misa todos los domingos, en un término de aproximadamente 3 años, escucha todas las partes más importantes de la Biblia. Y usted me dirá, ¿y el Evangelio de Juan para cuándo? Si en el ciclo A tenemos Evangelio de San Mateo, en el ciclo B San Marcos, en el ciclo C San Lucas, ¿y Juan para cuándo? El Evangelio de San Juan se lee precisamente en el tiempo de Pascua, al final de la Cuaresma y durante todo el tiempo de Pascua. Entonces los 4 evangelios se leen prácticamente completos en el término de 3 años. ¿Qué estamos leyendo ahora? El Evangelio de San Marcos. El Evangelio de San Marcos es el evangelio más breve y también el más reciente. San Marcos escribe su evangelio más o menos alrededor del año 70. Es el primer evangelio que sale a la luz, diríamos, ¿no? San Marcos era discípulo de ¿quién? A ver si se acuerda, pues ya lo hemos explicado esto alguna otra vez. San Marcos era discípulo de San Pedro, así como San Lucas era discípulo de San Pablo. Entonces San Marcos lo que escribe es lo que aprendió de San Pedro, de la predicación de San Pedro. Y le escribe principalmente a la comunidad de Roma, donde Pedro terminó sus días. Esta comunidad era una comunidad que ya transitaba, diríamos así, los primeros problemas de la persecución, los primeros problemas de la misión que se había llevado a cabo anunciando el Evangelio entre aquellos que no eran judíos, entre los así llamados paganos. Entonces San Marcos escribe su evangelio un poco para animar a aquella comunidad cristiana.
Si nosotros nos fijamos en el Evangelio de San Marcos, vamos a poder apreciar que es un evangelio que está dividido en dos partes, o en tres si usted prefiere. Una primera parte, que es toda la predicación de Jesús, y una segunda parte, desde el capítulo 11, que es el drama de la pasión, la preparación del drama de la pasión y la pasión propiamente. Pero esta primera parte tiene dos partes. Una primera parte en donde está la actividad de Jesús en Galilea, ¿no? Si usted se fija, por ahí las Biblias traen algunas divisiones hechas por el traductor, no están hechas por el evangelista, sino por aquel que traduce y trata de dividir un poco para ordenar la lectura, para saber de qué se trata. Entonces, en el capítulo 1, después de la introducción, diríamos, está el ministerio de Jesús en Galilea, que va del capítulo 1 al capítulo, más o menos el capítulo 7, ¿no? Hasta la mitad del capítulo 7. Y después del capítulo 7 hasta el capítulo 11 es la segunda parte de la primera parte, en donde están los viajes de Jesús fuera de Galilea. Recordemos un poco el mapa. La Galilea está al norte, ahí está Nazaret, Cafarnaúm, Betsaida, ¿no? Los pueblitos que están alrededor del lago. Y después Jesús se traslada fuera de Galilea, sea en algunas ocasiones al extranjero o después ya hacia la Judea, en donde en el capítulo 11 se comienza a narrar todo lo que es la entrada de Jesús al templo, las discusiones con las autoridades del templo, etcétera, etcétera. En la primera parte de la primera parte, ya se perdió, es tanto lío, la primera parte de la primera parte, es decir, en aquella parte en donde San Marcos narra la predicación de Jesús o la acción de Jesús en Galilea, en el norte. Allí hay milagros y hay enseñanzas. Este domingo nos toca leer un pedacito del capítulo 4. Vaya, busque San Marcos. A ver, ¿tiene ahí la Biblia? ¿Se acordó de que hay que tenerla a mano? Marcos capítulo 4. ¿Está bien? ¿Ya la encontró? Vaya al versículo 26. Marcos 4, 26. Ahí está la parábola de la semilla que crece por sí sola. Recordemos un poco, ¿qué es una parábola? ¿Qué es una parábola? Esto es importante saberlo, porque hay parábolas y hay alegorías. ¿Qué es una cosa y qué es otra? Recordamos, porque ya lo explicamos. La parábola es un relato, diríamos una comparación en acción. En cambio, la alegoría es una simple comparación, simplemente se compara. Por ejemplo, acuérdese de aquella alegoría de Jesús que dice: yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Es una alegoría, ¿ves? Una comparación. En cambio, la parábola trae un poquito más de acción. Acuérdese, por ejemplo, la parábola, del hijo pródigo, tan conocida, ¿no? En donde hay todo un relato en acción, es como un cuento en acción. Aquí en este texto que nos toca este domingo tenemos una mezcla de parábola con alegoría, ¿no? En algunos aspectos parece parábola, en otros una simple alegoría. ¿Qué dice porque aquí el texto que nos toca este domingo son dos parábolas que vamos a ver. Una primera, que es la parábola de la semilla que crece por sí sola, que es propia de San Marcos. Ningún otro evangelio de los sinópticos trae esta parábola. Lo que sí traen todos es aquella del sembrador, la semilla que cae en tierra buena, en tierra con espina, etcétera. Se acordará usted. Pero este trocito de la semilla que crece por sí sola es una parábola
únicamente de San Marcos. Está en el versículo 26 en adelante. La leemos porque es cortita. Dice así: el reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra. Duerma o se levante, de noche o de día, el grano brota y crece sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma, primero hierba, luego espiga, después trigo abundante en la espiga. Y cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz, porque ha llegado la siega. ¿Qué es lo que quiere enseñar Jesús con esta parábola? Recordemos a quién se está dirigiendo la parábola, sobre todo a aquella comunidad que ha estado trabajando en la misión y que por ahí ve quizás con un poquitito de impaciencia que no se dan los frutos que ellos quisieran de la predicación evangélica. Entonces, ¿qué es lo que quiere enseñar aquí el evangelista con esta parábola de Jesús? Que la semilla, que es el reino de Dios, que es la predicación de Jesús, que es el mensaje del evangelio, la semilla crece por sí misma, no por el esfuerzo, el trabajo, el empeño del hombre. Para hacerlo con un poco más de gráfica, la semilla no crece porque uno la estire así para que crezca. La semilla crece por sí misma y tiene sus etapas. Por eso dice, la tierra da el fruto por sí misma. Primero hierba, luego espiga, después trigo abundante en la espiga. Hay que tener paciencia y ver cómo la semilla tiene su proceso, tiene sus tiempos, tiene sus momentos, no hay que apurarlo. El sembrador, el que trabaja el campo, sabe muy bien estas cosas. Y a propósito de esto de cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz porque ha llegado la siega. Esta imagen de la siega, de la hoz que va cortando, ¿no? Y va consiguiendo la siega, es una imagen que ya está en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el capítulo 4 del profeta Joel, entre los profetas menores, allá en el libro, en la sección de los profetas, en la Biblia, ¿sí? Profeta Joel, capítulo 4, versículo 13, fíjese lo que dice. Mete la hoz porque la mies ya está madura. Vengan, pisen que el lagar está lleno. O sea, ya es el tiempo, ¿no? Joel lo está diciendo un poco en perspectiva del último día, ¿no? En perspectiva del juicio. Y así también lo vemos en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 14, versículo 15. Fíjese, el libro del Apocalipsis es el último de la Biblia. 14, versículo 15, dice: Luego salió del santuario otro ángel, gritando con fuerte voz al que estaba sentado en la nube: Mete tu hoz y siega, porque ha llegado la hora de segar, la mies de la tierra está madura. Entonces, ¿qué significa esto que dice acá Jesús? Y cuando el fruto lo admite, enseguida se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Que hay que tener paciencia, ya llegará el último día, el día final, el día de las definiciones, y allí se producirá la siega. La hoz cortará, y si la semilla ha dado buen fruto, bendito sea. Y si no ha dado, bien, se hará responsable de no haber dado fruto. Quiere decir, Dios ofrece la semilla de la palabra, porque la semilla es siempre la palabra de Dios. Ya está en la parábola del sembrador, que está al principio del capítulo 4, que es una parábola que todos los evangelistas sinópticos traen, ¿no? Esto es unánime. De modo que la semilla es la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios tiene fuerza en sí misma. Es una palabra que no es como la palabra de un artículo del diario o un
libro de la biblioteca, sino que es palabra de Dios que se echa en el campo y que va tranquilita, creciendo. Uno no sabe. Como decía San Pablo, acuérdese de San Pablo aquella frase tan estupenda de él: Pablo sembró, Apolo regó y Dios dio el incremento. O sea que lo que le toca a la comunidad, y este es el mensaje de esta pequeña parábola, lo que le toca a la comunidad es sembrar el fruto de la siembra y dejémoslo para Dios. Él en su momento segará, y el que ha dado fruto bien, y el que no, chao, no diste fruto, no recibiste la semilla, la responsabilidad es tuya. Pero sepamos respetar los momentos, sepamos respetar los tiempos. Hay algunos que quieren apresurar las cosas, que quieren que ya se dé el fruto, ¿no? Que ya la semilla esté rebosante. No, la tierra da el fruto por sí misma. Primero hierba, luego espiga, después trigo abundante. Tiempo al tiempo. Es una parábola para la paciencia. Es una parábola para que valoremos la fuerza de la semilla. Es una parábola para que las comunidades no desesperen cuando se está sembrando y no se ven los frutos, ¿eh? Pero hay enseguida otra parábola muy interesante, que es la del grano de mostaza. ¿Usted quiere saber cómo es el grano de mostaza? No se lo pierda, después de la pausa ya regresamos. Era el cumpleaños del abuelo. El abuelo cumplía 79 años. Se levantó temprano, se bañó, rasuró, se peinó y se puso su mejor traje. Quería verse presentable para cuando llegaran sus familiares. El abuelo hoy no fue a tomar café con sus amigos, porque quería estar en casa para cuando llegaran. Puso su silla en la banqueta para verlos cuando iban llegando uno por uno para celebrar su cumpleaños. Pasó la mañana y ninguno de sus familiares llegó. A mediodía, el abuelo decidió no ir a tomar su siesta diaria para no perderse la llegada de ellos. Y no llegaron. Por la tarde, se pasó el tiempo pegado al teléfono para recibir las llamadas de felicitaciones. Y no llamaron. El abuelo tiene 5 hijos casados, 13 nietos y 3 bisnietos. Un hijo y una hija no lo han visitado en mucho tiempo. Pero hoy es su cumpleaños y de seguro sí llegarían. ¿Y sabe qué? No llegaron. Después de su cena, dejó su pastel listo para cuando llegaran para compartir con ellos el postre. Después el abuelo se fue al balcón para esperarlos. Y no llegaron. A las 8:30 de la noche, el abuelo se metió para prepararse para dormir, pero antes de eso, dejó una nota en la puerta que decía: despiértenme cuando lleguen. Y no llegaron. Dicen que la esperanza muere al último, pero tú no le mates la esperanza a alguien que espera mucho de ti. Muy bien, continuamos con esto que es Manos a la Biblia. Decíamos que después de la parábola
de la semilla que crece por sí sola, hay otra parábola muy interesante y es muy conocida también, la parábola del grano de mostaza, en donde el juego de la comparación es entre lo pequeño y lo grande, lo chiquitito que se hace grande, ¿no? Aquí tenemos algunas imágenes que vamos a mostrar primero, que son imágenes de cómo es el grano de mostaza y cómo es el árbol, ¿eh? Vamos a esas imágenes, señor director. Ahí tenemos el grano de mostaza, si usted se fija, es más chiquito o tan chiquito como el ojo de un alfiler, ¿no? Más o menos así, ahí está el dedo y el grano de mostaza. Y ahí tenemos el árbol. Ese granito de mostaza se hace un árbol así de grande, ¿no? Aquí tenemos otra idea de los granitos de mostaza. Allí lo tiene. Ahí tiene un montón de granos de mostaza que entran en la palma de la mano. Allí tiene otra imagen, otro detalle de cómo son los granos de mostaza. Ahí los tiene en una cuchara como para que podamos dimensionar, ¿no? el granito, cómo es. Y aquí otra imagen también en la palma de la mano. Fíjese cuántos granitos de mostaza entran ahí en ese pedacito de la mano. Y acá tenemos el árbol de mostaza que, como vemos, es bastante grande, ¿no? Una semillita tan pequeña que se transforma en un gran árbol, ¿eh? Bien, leemos entonces ahora la parábola. Dice así: ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo expondremos? Dice, es como un grano de mostaza, cuando se siembra en la tierra es más pequeña que cualquier semilla que se siembra en la tierra. Pero una vez sembrada, crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo pueden anidar a su sombra. ¿Qué es lo que Jesús está queriendo indicar aquí con esta parábola? Es, como les decía, el juego de lo pequeño y lo grande. Como lo pequeño, lo insignificante, aquello que casi ni se tiene en cuenta, de pronto se hace grande, ¿no? El reino de Dios, ¿qué se entiende por reino de Dios? Porque las parábolas son del reino. Dice, ¿a qué compararemos el reino de Dios? El reino de Dios es la presencia de Dios entre nosotros. El reino de Dios es la acción de Jesús. El reino de Dios es Jesús. Su presencia es una presencia pequeña, sencilla, humilde. Jesús nació allá en Belén como un niñito más, pequeño. Su predicación fue una predicación corta, 3 años. Su presencia fue una presencia que algunos descubrieron, otros no. Y eso pequeño se fue haciendo muy grande. Hoy vemos, ¿no?, la cantidad de discípulos que Jesús tiene en todo el mundo. Les decía que estas parábolas ponen el acento en la paciencia que hay que tener, ¿no? Los discípulos, los que predicaban, la comunidad cristiana, por ahí se impacientaba pretendiendo ver los resultados pronto. Y Jesús les dice, miren, el grano de mostaza es chiquitito, es la más pequeña de todas las semillas, pero una vez sembrada crece y se hace mayor y echa ramas. Y aquí hay otro detalle interesante. Dice, las aves del cielo pueden anidar a su sombra. Este texto de las aves del cielo pueden anidar a su sombra está también en el profeta Ezequiel, Antiguo Testamento, Profetas, capítulo 31, versículo 6. Claro que aquí se refiere al cedro, no al árbol de mostaza.
Dice, en sus ramas anidaban todos los pájaros del cielo, bajo su fronda parían todas las bestias del campo, a su sombra se sentaban numerosas naciones. Allí el profeta Ezequiel está anunciando la universalidad del llamado de Dios a la fe a todos los pueblos. Aquí cuando Jesús dice, crece y se hace mayor, y las aves del cielo pueden anidar a su sombra. ¿Quiénes son estas aves del cielo? Y son todos los pueblos del mundo llamados a la fe. No solamente el pueblo judío, sino todos los demás pueblos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y hay que tener paciencia. Lo pequeño se hace grande, pero también hay que saber valorar lo pequeño, que esto es lo que muchas veces nos cuesta. A veces tenemos la tendencia, la tentación de pensar que todo lo de la iglesia, todo lo de la fe tiene que ser así, grandilocuente, tiene que ser multitudes, tiene que haber así una cantidad de cosas, ¿no? Y las cosas de Dios son más bien pequeñas, escondidas, sencillas, que van creciendo despacito. Después puede ser que el árbol se haga grande y venga las aves del cielo, pero mientras tanto, esa semilla es pequeña. La importancia, o como decía Jesús Urtiaga en un libro muy bonito, el valor de las pequeñas cosas, ¿no? El valor de esa palabrita dicha a tiempo, de ese consejo oportuno, el valor de una frase, el valor de un mensajito de texto con una frase del Evangelio, esas cositas pequeñas. ¿Cuántas veces nosotros buscamos nada más que cosas grandes, ¿no? Y cuánto vale ese detalle, ¿no? Esto vale para todos aquellos que tenemos la responsabilidad de evangelizar. Qué importante es la palabrita oportuna, el consejito prudente, una palabrita dicha así medio como al pasar, casi sin importancia, y sin embargo, les cuento una anécdota. Una vez, en la cancha de fútbol, un señor que estaba ahí jugando, me dice, ¿qué puedo hacer? Tengo mi hija que ha quedado embarazada y no sé qué hacer, yo tengo ganas de hacerla abortar, me dice. Y le digo, mira, cuando sea grande esa chiquita o ese chiquito va a ser tu consuelo. No le dije más nada. Pasó el tiempo, mucho tiempo. Un día me lo encuentro en la calle y me dice, ¿se acuerda de lo que me dijo en la cancha? ¿Se imagina yo qué me iba a acordar? Dice, esa chiquita ahora es mi consuelo. Una palabrita, pero salvó la vida de esa criatura que estaba en el seno de la mamá. Una palabrita, un mensaje. Entonces, qué lindo esto de que la semilla de mostaza es tan chiquitita, pero después se hace grande. Y las dos parábolas terminan con una frase muy interesante también de Jesús. Dice el evangelista, les anunciaba la palabra con muchas parábolas como estas, según podían entenderle. No les hablaba sin parábolas, pero a sus propios discípulos se lo explicaba todo en privado. Es como que hay dos tipos de auditorio, ¿no? El auditorio de los discípulos y el auditorio de toda la gente que seguía a Jesús. Jesús no hablaba sino en parábolas. Esto quiere decir que la parábola le entiende a aquel que escucha con fe. El que no escucha con fe queda sin entender. Porque la parábola, como toda comparación, revela y vela al mismo tiempo, es decir, manifiesta y oculta. Como es una comparación, como es un relato, como es una alternativa que hay que manejar, deja lugar a la imaginación. Entonces el que escucha
imagina, compara, reflexiona. El que no tiene fe difícilmente comprenda. En cambio, el que tiene fe profundiza en el sentido de la parábola y descubre el sentido de la comparación. Ahora, Jesús le explicaba a sus discípulos en privado las parábolas para que lo entendieran bien. ¿Por qué? Y porque los discípulos eran los que después iban a tener que evangelizar. Terminando un poquito con estas dos parábolas tan preciosas, ¿no? El valor de la palabra, el valor de la semilla. La semilla tiene fuerza en sí misma, la palabra de Dios tiene fuerza en sí misma. Y esa palabra crece, hay que darle tiempo. Y esa palabra es pequeña, es casi insignificante, puede ser un simple versículo del Evangelio. Pero cuánto fruto puede dar y cuántas aves puede alojar después cuando se hace grande. Es lo que muchos santos han sentido. Un versículo del Evangelio hizo cambiar la vida a más de uno en la historia de la Iglesia. ¿Y cuánto es un versículo del Evangelio? Un renglón y medio, a lo sumo. El valor de las pequeñas cosas. Que sepamos valorar la palabra de Dios en su fuerza. Es palabra del Señor. Tiene fuerza en sí misma. No tenemos que dejar de sembrar esa palabra. No tenemos que dejar de anunciar el reino. A su tiempo se verán los frutos, pero si no sembramos, ningún fruto vamos a ver. Y que los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, si Dios quiere. Muchas gracias.